Uno de los parámetros más importantes y menos conocidos de una bocina es el término sensibilidad. Hoy te vamos a enseñar qué es y para qué nos sirve conocerla. La sensibilidad de una bocina es, en palabras sencillas, la capacidad que tiene para mover el diafragma y producir sonido con el menor voltaje posible. El sonido se denomina SPL y es el nivel de presión sonora o cantidad de sonido que percibimos producto del movimiento del diafragma o cono de la bocina al aplicarle voltaje a su bobina. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué buscamos la menor cantidad de voltaje aplicado? Porque el voltaje en la bobina trae asociados varios factores que debemos contemplar. Uno de ellos, y muy importante, es el calor que genera este voltaje al circular por el conductor. En este caso, la bobina. Así que a menor voltaje aplicado, menos calor en ella. Otro factor igual de importante es el económico, que viene expresado en el costo de los amplificadores, necesarios para aplicar voltaje a la bocina. Así que si necesitamos menos voltaje en la bobina del dispositivo, necesitamos menos potencia en dichos amplificadores para lograr el mismo trabajo o SPL requerido. En pocas palabras, el mismo volumen de sonido percibido por las personas. Estamos viendo que una mayor sensibilidad de una bocina significa que con menos voltaje en ella puede lograr el mismo trabajo o SPL que una bocina con menor sensibilidad y más potencia aplicada en ella. Más potencia en una bocina no significa más SPL o sonido percibido. Pero, ¿cómo medimos la sensibilidad de una bocina? Normalmente, los fabricantes serios te dan ese valor en las especificaciones de sus productos, aunque podemos también medirlo nosotros y te mostraré cómo. Para el caso de una bocina de 8 ohms, se le aplica un watt de potencia a la bobina que equivale a 2.38 volts RMS. Y normalmente se utiliza un barrido de frecuencia para facilitar medirlo con un micrófono o sonómetro a 1 metro de distancia. El resultado medido en el micrófono es en decibeles. Así que entonces, la especificación que tenemos que buscar por parte del fabricante es cuántos decibeles de SPL tiene una bocina con un watt de potencia aplicada y medida con un micrófono a 1 metro de distancia de dicha bocina. De los mismos cables de salida que tenemos conectado el amplificador a la bocina, también conectamos un voltímetro. Vamos a subir el control de ganancia para inyectarle una frecuencia de 1 kHz, hasta que el voltímetro nos dé la medida de 2.83 volts de salida. Como pudieron ver, los resultados que arrojó la medición fue de 102 decibeles. A continuación, te mostraremos la manera más correcta de hacerlo, que es dentro de un laboratorio. La manera correcta de medir la sensibilidad de una bocina es con un programa como el que tenemos aquí, llamado LMS de LinearX. De aquel lado tenemos una bocina conectada con un micrófono especial a 1 metro de distancia. Y por medio de este dispositivo mandaremos una señal de 1 watt para que el programa nos diga cuál es la presión sonora que tiene la bocina. Como vieron en el recuadro de medición, arrojó un resultado de 101 decibeles de presión sonora. El sonido actúa de manera logarítmica, no lineal. En la práctica, y para facilitarte la comprensión del tema, cada vez que dupliquemos la potencia de la bocina, obtendremos 3 decibeles de SPL adicionales. La siguiente tabla te va a ayudar a disipar tus dudas. Tomemos, por ejemplo, 2 bocinas de distintos fabricantes. La bocina A tiene una sensibilidad de 92 decibeles, 1 watt, 1 metro, con una potencia máxima de trabajo de 1000 watts. Y la bocina B tiene una sensibilidad de 98 decibeles, 1 watt, 1 metro, y una potencia máxima de trabajo de 500 watts. De entrada, un usuario nuevo en el tema pudiera pensar que la bocina de 1000 watts se verá con el doble de presión sonora. Pero vamos a demostrar que no siempre es así. La columna de la izquierda es el valor en watts aplicados a la bocina en incrementos del doble. 1, 2, 4, 8, etc. Para sorpresa del oído poco entrenado, la tabla nos demuestra que la bocina de mayor sensibilidad y menor potencia puede producir más presión sonora.
En este caso, 125 decibeles máximos con solo 500 watts, que la bocina menos sensible pero con más manejo de potencia, que solo produce 122 decibeles de presión sonora máximos con 1000 watts de potencia aplicados en su bobina. Esto nos demuestra que el manejo de potencia de una bocina solo se refiere a cuánta corriente y calor puede manejar su bobina antes de fallar. Una buena bocina siempre será muy eficiente en su sensibilidad, lo que resultará en muy altas presiones sonoras o SPLs con poca potencia aplicada. Gracias por sintonizarnos. No olvides enviarme tus comentarios y sugerencias a nuestra página tv.sensei.com.mx. Nos vemos la semana que viene, aquí en Sensei TV.